Vamos a hablar ahora de las barreras de la comunicación. Ya nosotros vimos en el video pasado cada uno de los elementos que conforman el proceso de la comunicación. Ahora vamos a hablar de todas aquellas dificultades pues que obstaculizan ese proceso de la comunicación o que de una u otra manera determinan si realmente pues esa comunicación puede cumplir con su propósito. Tenemos una primera barrera que es la que denominamos el filtrado, ¿sí? Como ustedes pueden leer en la definición, pues realmente el filtrado es aquella forma en la cual yo manejo como tal la información. Eso es lo que es el filtrado. ¿Y para qué se hace el filtrado? Lo que se busca es hacer que esa información pues pueda, digámoslo así, ser más agradable al receptor. Esta barrera puede tener dos caras, una cara positiva y una cara negativa. Comenzaré con la cara negativa. Esa cara negativa o ese aspecto negativo consiste en que se puede prestar para ocultar de una u otra manera el sentido completo del mensaje. Es decir, a veces nosotros cuando nos comunicamos, digámoslo así que nosotros como que le ponemos mucho suavizante, ¿sí? Le ponemos mucho suavizante a nuestras palabras, tratando de disimular un poco algunos aspectos. Utilizamos palabras complejas, palabras rebuscadas. eh, de una u otra manera tratamos de hablar un poco enredado, que no se entienda bien, y tratando inclusive de jugar un poco con la psicología de la otra persona, jugando un poco como con ese cierto sentimiento de pena que evite preguntar y más cuando se está en una posición superior. Muchas veces el empleado, a veces por un cierto temor que puede sentir hacia su superior, pueda no preguntar, ¿sí? Entonces ahí en ese momento le estamos dando una connotación negativa al filtrado de la información. Sin embargo, la cara más positiva, ¿sí? La cara más positiva, digámoslo así, de que también pues es importante en algunos momentos no ser tan directos. El problema de ser muy directos es que nosotros podemos estar cayendo en imprudencias que de una u otra manera podrían hacer tambalear o podrían desestabilizar las buenas relaciones dentro de la empresa. Entonces fíjense que es cuestión de hallar un punto medio, ¿sí? De una u otra manera también es importante poder utilizar las palabras más adecuadas, pero sin evitar caer en ocultar la información o en, digámoslo así, como tal, quitarle, ¿sí? El sentido completo del mensaje. Entonces, en eso consiste el filtrado. Tenemos una segunda barrera que es la percepción selectiva. Cada una de las personas de una u otra forma tienen sus propios intereses. Cada persona tiene un interés como tal dentro de su empresa y en la medida que se va acoplando con su puesto de trabajo, también se le van creando unos intereses pues relacionados con ese puesto de trabajo. En ese sentido, eh, eso digamos también se puede constituir como una barrera para la misma comunicación, porque muchas veces eh, digámoslo así, de que las personas simplemente escuchan lo que les interesa. ¿Cuál es el riesgo de ello? Las personas pueden caer en descontextualizaciones. Posiblemente ustedes hayan escuchado un dicho que dice, de un texto sin contexto podemos sacar cualquier pretexto, ¿cierto? Es algo muy común que pase. Sin embargo, pues dentro de esa búsqueda para una buena gestión de las comunicaciones tenemos que buscar la manera de saber manejar esas percepciones selectivas. Muchas veces hay muchos correos que de pronto hablan de otros temas, simplemente yo los doy por alto, pero posiblemente de una u otra forma no me estoy enterando de algunos procesos que en algún momento dado pueden como tal,
digámoslo así, que yo vaya a necesitar. Entonces ahí está el problema de la percepción selectiva, que cada uno simplemente escuche, lea como tal lo que verdaderamente le interesa. Tenemos una sobrecarga de información. No es lo mismo que usted lo manden a la tienda y le digan, vaya, traiga 1.000 pesos de pan y una bolsa de leche, a que de pronto usted le diga, vaya a la tienda y traiga 1.000 de pan, una bolsa de leche, 1 kilo de carne, un bulto de papa, eh, bueno, no sé, 1 kilo de arroz. Prácticamente mucho le den un listado del mercado a usted y simplemente se lo den así de una manera muy verbal. Si usted no lo anota, pues simplemente usted va a llegar después con la mitad de las cosas y posiblemente se vaya a ganar un problema, ya sea con sus papás o ya sea con su mujer. ¿Sí ven? Entonces, ahí encontramos que hubo un problema de sobrecarga de información, no solamente en lo verbal, sino también en lo escrito. A veces eh, hay algo que en lo cual sufren nuestros directivos, nuestros gerentes de organizaciones, y es que viven prácticamente con esa bandeja de entrada de sus correos absolutamente llena, a reventar. Por todo lado, información de muchos departamentos, de muchas personas, cualquier cantidad de solicitudes, entonces encontramos una gran sobrecarga de la información. Eso es una gran barrera de la comunicación porque prácticamente muchos mensajes se pueden llegar a perder o se pueden llegar a malinterpretar debido a esa alta saturación. Ahí en ese caso se tendrían que buscar alternativas de organizar la información. No podemos pedir que disminuya la información porque realmente hace parte como tal de las funciones y hace parte de nuestras obligaciones. Sin embargo, en ese caso, digamos, tenemos que aplicar un concepto y es la de administrar esa cantidad de información. Otra barrera importante son las emociones. Muchas veces a uno dependiendo de su estado de ánimo, uno puede interpretar de forma distinta un mismo mensaje, ¿sí? Generalmente cuando uno está contento, pues para uno todo es bien, ¿sí? Todo uno, digamos, realmente se lo toma a buen término. Pero usted le pueden, digamos, estando en un estado de ánimo depresivo o triste, cualquier cosa poco agradable, así sea pequeña, usted lo puede prácticamente eh, como no, agrandar, por decirlo de alguna forma. Se me olvidó en este momento la palabra adecuada. Pero bueno, ustedes me entienden. El todo es que las emociones influyen bastante al momento como tal de poder sobre todo interpretar. Y hay algo importante. El texto, si bien nos habla, se enfoca mucho en el receptor, pero digamos también no podemos descuidar al emisor. Muchas veces también, dependiendo de nuestro estado de ánimo, podemos encriptar los mensajes de una forma distinta, ¿sí? De una forma distinta. No más en un ámbito, digamos, un poco más personal de comunicación verbal. ¿Cuántas veces cuando estamos estresados damos un mensaje con rabia, damos un mensaje como con un cierto resentimiento, que hace que también toque las emociones de los receptores y que por ende a veces incluso el mensaje se pierda porque se centran más en las emociones que digámoslo así, se sienten en ese momento? Entonces es importante poder uno, digamos, en cuanto a comunicar, procurar ser absolutamente imparcial. Otra barrera es el lenguaje como tal. A eso, digamos, básicamente eh, el autor se refiere que el lenguaje puede variar muchas veces dependiendo del contexto, dependiendo de la región
en donde se encuentre. Sabemos que en nuestra querida Latinoamérica hablamos un mismo idioma, pero pues muchas de las palabras se interpretan de una manera diferente, tienen un significado distinto. A eso se refiere. Entonces muchas veces la forma en la cual interpretamos la palabra pues hace que digamos el mensaje se pueda, digámoslo así, que no interpretar de la manera que deseamos y por tanto no cumpliríamos con ese propósito de la organización. El género. A esto más que todo pues nosotros sabemos que los seres humanos en cada uno de nuestros géneros tenemos, digámoslo así, que formas distintas de pensar, formas distintas de percibir, ¿sí? Y de hecho también, pues, por ejemplo, la comunicación entre hombres o entre mujeres, pues realmente es distinta a cuando, pues, hay una comunicación entre hombre y mujer, ¿sí? Cuando, pues, uno, digamos, se relaciona con el sexo opuesto. Entonces fíjense que el género de una u otra forma eso también puede ser pueden constituir una barrera dentro de la comunicación. E inclusive podríamos agregarle una barrera más, los mismos temperamentos, ¿sí? El mismo temperamento. No recuerdo si ya les había hablado algo de los 4 tipos de temperamentos, el temperamento sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Les invito a que ustedes averigüen de una forma rápida esos 4 tipos de temperamentos según Hipócrates. Él fue el quien los planteó. El todo es que también digamos que el temperamento de las personas también influye bastante dentro del proceso de la comunicación. Finalmente tenemos una última barrera que es la cultura nacional. Esa cultura, de una u otra manera, pues sabemos que nosotros estamos marcados por una historia y esa historia pues nos marca como tal en nuestro pensamiento. Por ende, pues es importante también tener en cuenta que esas culturas muchas veces también, pues digámoslo así, por sus formas de pensar pueden influir dentro de los procesos de comunicación. Estas entonces serían las barreras que tiene la comunicación. En el siguiente video, entonces, abordaremos como tal el cómo poder superar esas barreras de la comunicación.